una cuenta de Twitter que hacen coña con todo. Entonces, posiblemente sea o primeiro programa no que vou facer preguntas e non vou escoitar nada do que me digan. Moi boas e benvidos a un novo episodio de Crunia Fala. Estamos no Palesco, estamos grabando un podcast, un programa de radio, estamos facendo de todo para poder transmitirvos o que se está a vivir aquí hoxe nesta Feira das Matemáticas que organiza Agapema. Vou empezar por dar a benvida que está conmigo na mesa, que como decía antes nese falso directo que non se emitirá nunca, que non sei se fixen ben en incluíros aquí no grupo, como é o meu irmán Cami. Como estamos, meu? Buenos días, muy bien, aquí un año más, sí, en la 16ª Feria de las Matemáticas desde Palesco. Poca broma. Sí, aquí estaremos un ratito entrevistando a la gente que quiera venir a contarnos su libro. Sí, non, eu xa dixen tamén que a xente que escoita o programa que pode vir por aquí, que firmamos autógrafos, que sacamos selfies o que faga falta. Non estamos a disposición do público, como sempre. Julián, ¿para qué carallo te trouxen, tío? Tú y yo tenemos un problema, nos vemos demasiado ya. Sí, últimamente sí. Eso, la gente que venga también puede traer un Bizum, si quiere, que lo aceptamos también, que somos muy agradecidos. Está en la página web, o sea que es la página web, que lo hagan y ningún problema. Y además le damos un caramelo sin azúcar y sin gluten. Fantástico. Bueno, vamos a empezar porque Crunia Fala entrou hoxe nun entorno educativo, como é a Feria das Matemáticas, pero facendo esas conexións que fago na miña cabeza, dixen, mira, tiña unha entrevista pendente con un inxeñeiro que ven, que xa que estamos nunha Feira das Matemáticas, na miña cabeza encaixa. Non sei na túa, Cami. Matemáticas e ingeniería. Sí, la cosa me encaja, sí. me encaja. E ademais, vamos a falar dun tema que é moi local e que afecta non só a Crunia, sino a toda a área metropolitana. Pero creo que mellor que nos lo explique o propio José, que está aquí hoxe con nós. Moi boas, José, que tal? Moi buenas, gracias por la invitación y a ver si soy capaz de un poco de encajar lo que es la ingeniería o las infraestructuras en una feria matemática, que quizás es lo de menos. Por experiencia, peores cosas hemos encajado en nuestros programas educativos. Bueno, hombre, a ver cómo te las ingenias. También darle un poquito el aspecto que es lo que habíamos hablado, el aspecto educativo o el aspecto para que la gente vea que detrás de las obras pues hay un poquito más allá. Lo vamos viendo. José ten un non sei se un proxecto de vida, casi, ¿no? Como é intentar dar a súa opinión, a súa experiencia, os seus coñecementos para que certos viales sean construídos dun xeito máis coherente. Sí, sí. Más que un modo de vida, es una vivencia, algo que he vivido en los últimos años, que personalmente, dentro de que yo también me dedico al sector, me ha hecho crecer, he aprendido mucho y yo creo que también mucha gente tiene que ver lo que se está haciendo, cómo se están planificando las carreteras en la comarca de Coruña. Sí. Y bueno, pues es un tema que creo que se puede compartir desde aquí. Bueno, pues vamos a facer un experimento, Cami. A ver. Mientras sei que estamos en radio, pero él nos vai a explicar de que vai ese punto de vista que ten él sobre o vial 18. Sí. Que era o que tiñamos aí un pouco pactado para falar, que podemos falar contigo do que queiras, vale? Posiblemente en Crunia volverás a pasar no futuro, pero vamos a falar dese vial 18 que nos vas a poñer, por favor, en contexto, que tramo é, e despois con axuda visual, aínda que en radio non se ve, pero despois no YouTube sí que se verá, con axuda visual iremos a explicar millor un poquinho cales son voy a intentarlo. Por suposto que porque es un tema complejo mostrar en la radio o explicar un trazado, unos puntos de entrada, de salida, unos lugares que no todo el mundo conoce. Entonces, bueno, es un tema complejo, pero lo voy a intentar. Además es muy interesante porque nosotros somos totalmente, se dice neófilos, o sea, no tenemos ni idea de este tema. Ignorantes es la palabra más correcta. Eso es lo habitual, que la gente no tenga ni idea de lo que van a hacer por delante de su casa. Claro, pues eso es lo habitual. Pues entonces es interesante que si nosotros más o menos llegamos a entender lo que nos quieres decir, creo que ya es un avance. Pues eso es lo que yo quería tratar de hacer. El problema que tenemos en Coruña, los que vivimos en Coruña lo vemos, pues uno de los problemas que existen es el de las infraestructuras, los atascos, el túnel de Solimar que están haciendo, el puente pasaje, bueno. Y de ahí podemos hablar de temas de movilidad, de cercanías, de ferrocarril.
Pero bueno, en el tema de carreteras, pues hay una cierta planificación que las administraciones hacen para desarrollar los viales que se necesitan, ¿no? En este caso, en la comarca de Coruña, desde el año 99 hay un plan viario, un plan sectorial viario, que es el que, digamos, planifica los viales que se van a necesitar, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos el atasco que hay en la Cuesta de la Tapia, pues hay un vial paralelo a la Cuesta de la Tapia para desatascar la Cuesta de la Tapia. Todos sabemos que es necesario ir hacia Arteixo sin tener que entrar en Coruña. Por ejemplo. Pues hay un vial que conecta la zona del aeropuerto con la zona de Arteixo, ¿no? Bueno, pues esos viales están contenidos en un mapa, en un plano que se puede ver, que bueno, que casi ninguno de ellos está construido todavía, ese es otro problema. Pero sí que hay uno de ellos que quizás para mí no es el más prioritario, pero sí que es al que le están dando más bombo, que es el vial 18. Y es una carretera de 1 kilómetro y poco que va desde un punto, el PK número 4 de la autopista, que está a la altura del Montalfeirán, Castro Laxe, hay un punto indefinido, sí. Hasta la rotonda de la avenida Nueva York en la Zapateira. Vale. Y es un vial que teóricamente se construye para conectar la autopista con la tercera ronda. Sí. Pero, bueno, ese vial, así a vista, a bote pronto, parece interesante. Pero si lo miramos con ojos, digamos, de ingeniero o de técnicos, pues tiene bastantes condicionantes de la manera en la que se ha planteado. Y bueno, se empezó a planificar esto en el año 1999, en el 2004 se aprueba el plan sectorial. En el 2014 sacan una primera exposición pública sobre este vial en concreto que de alguna manera, bueno, que se rechaza, vale, porque la documentación no estaba bien. Y de repente en el 2019, que es cuando yo me entero, así me pongo un poco con el tema, se vuelve a sacar una información pública urgente con anteproyecto ya para construirlo. Entonces, ahí empezamos a mirar ahí empieza la salsa, macho. Ahí empieza la salsa. A ver. Ahí empieza el lío. Estamos hablando de prepandemia, ¿no? Sí, año electoral. La pandemia fue para ocultarlo. Año electoral y después fue pandemia, vale. Sí, y estás hablando de un vial que entiendo que conecta, por lo que estás diciendo, la autopista AP9. La P9 de Santiago. Más o menos a la altura del Montalfeirán, al final de Palavea, donde hay unos taludes muy grandes. Desde ahí conectaría con la tercera ronda. Sí, pero no llega a la tercera ronda, sino que conecta con las rotondas de la avenida de Nueva York, que es la de la Zapateira, donde está el British School. Ese kilómetro que te falta y ya llegas a la rotonda de la tercera, ya llegas a la tercera ronda. Bueno, haces allí en la glorieta, ahí está el nudo ese, y en ese nudo bajas a la tercera. Que es un cacho pequeño, pero ¿en qué parte ves tú esa fundamentalidad de que es tan fundamental ese trozo? ¿Dónde ves tú lo interesante? Bueno, la fundamentalidad de para el ciudadano, me refiero, para uso. Lo que creo que es fundamental es conectar la autopista y la tercera ronda, para generar transversalidad en los movimientos. Sin tener que pasar por las 6, como es ahora, ¿no? Sin tener que venir a Coruña, o sin tener que irte atrás y ir a Arteixo de otra manera, ¿no? Sí que es fundamental, pero quizás no es tan fundamental hacerlo en ese punto, vale, que es el PK 4.0, ¿no? Vale. Entonces es una buena versión, ¿eh? Sí, me ha gustado. En ese punto no es que no sea interesante, sino que haciéndolo en otro lugar posiblemente sea más interesante y funcione mejor. Pero no se ha querido estudiar hacerlo en otro punto, solo se ha querido hacer en ese punto y que desemboque en la Zapateira. Y me da a mí que tú tienes una alternativa. Sí, no, yo y la gente que estuvimos trabajando un poco el asunto, desarrollamos una alternativa no por amor al arte, sino porque en su momento hicimos unas alegaciones con vecinos afectados, porque también se tiran un par de viviendas, ¿no? Y esa gente, estamos hablando de que desde el año 2004, que saben que van a hacer un vial por ahí, no saben si van a tirar su casa o no, y estamos en el año 2024 casi. Caramba. Y son 20 años que no saben qué es lo que va a ser de sus vidas, digamos. Bueno, solo acaban 4, que quede claro que el P4 tiene 4. Yo no quiero decir nada. Entonces, hablando con esta gente, tratamos de ayudarle, desarrollamos una opción un poco para mostrar a los otros técnicos del departamento del Ministerio de Medio Ambiente y de Fomento que hay que estudiar otras opciones que no se han estudiado. Muy bien. Entonces, bueno, hicimos una opción que era cercana, aprovechando esos viales que se planifican en ese plan sectorial. Había un vial que ya conectaba la zona del aeropuerto con la autopista
a la altura de la estación de servicio que está ahí en Almeiras, en la autopista, vale, que son 300 metros para llegar a la carretera nacional 550 y que nunca se ha querido hacer. Entonces nosotros desarrollamos un trazado para que desde el aeropuerto, que ya está conectado con la tercera ronda, por ese vial en el que ahora llegas al aeropuerto, pues se funcionase igual que en vez de hacerlo en la Zapateira. Muy bien. ¿No? Entonces, bueno, se hicieron una serie de alegaciones y ese trabajo, y estamos, digamos, el vial está en este momento paralizado, pero también me gustaría mostrar cosas que hemos visto durante esa, por favor, durante esa tramitación, durante todo ese espacio, ¿no? Por ejemplo, estoy viendo que tiene ahí el compañero en el ordenador ya puesto la imagen de como unos croquis, ¿no? Unos esquemas. Es el mapa del Metro de Coruña, lo sabes, ¿no? Que es el mapa del Metro de Coruña. Pues parecido, sí, no, pero son las carreteras. Bueno, pues ese mapa al final lo que muestra es que haciendo el vial 18, que es la línea roja esa, pequeñita, implica, y así lo pone el proyecto del vial 18, que hay que ampliar la autopista desde Cambre hasta ese punto que es en Palavea casi. Vale. Ampliarla quiere decir que hay que hacer 4 carriles por sentido. Vale. Y claro, la autopista entre Cambre y Palavea pasa por el Burgo, pasa por Vilaboa, pasa por la zona de Castrolaxe. Será subterránea, digo. No, ampliarla hacia los lados y bueno, habrá miles de maneras de hacerlo, pero hay que ampliar la autopista, que es una obra que, así como el vial 18 os decía que es un kilómetro que nadie conoce, que está por ahí perdido, es el inicio de esa ampliación que implica pues como 7 kilómetros por una zona muy urbanizada y que tiene unas implicaciones. Hay que tirar viviendas. Bueno, eso todo depende del trazado. Moverlas de sitio. Lo que sí es una obra que genera un impacto medioambiental y un impacto social muy importante. Todo social. Y que, oye, a mí si me exponen que esa obra hay que hacerla, que me los pongan. Pero nadie, no está públicamente, no está publicada esa ampliación. Vale. Entonces, y el vial 18 recoge que si se hace ese vial 18, que al final estás metiendo más tráfico hacia la autopista, hace irreversible y necesaria la ampliación de la autopista. Vale. Sí, por lo tanto, na miña cabeza está o vial 18 como inminente, aínda que está paralizado. Un primer paso. Para despois que non quede outra alternativa, pero da cal non estou falando nada. Exactamente. Son un pouco conspiranoico esto, ¿no? Bueno, pero es más, el vial 18 vamos a pensar que es la salida de esa ampliación, ¿no? Sí. Pues el inicio de esa ampliación de la autopista está en un punto que también está peleándose en este momento, que es la entrada de la vía Ártabra en Cambre, que también hay una polémica porque no saben si meterla en un sitio o otro. Bueno, pues entonces desde ese punto hasta el otro punto de salida, lo que va a tener es mucho más tráfico la autopista. Va a hacer irreversible una ampliación. Aquí cantas administracións tropezan aí. A administración autonómica ten algunha competencia en esto o sí. Diputación? Sí, para empezar la vía Ártabra, no, la Diputación no. O Ministerio de Administración Central? Sí, la autopista es propiedad del Ministerio. Entonces estamos hablando de dúas administracións. Y después hay, además de una administración, hay una empresa que tiene muchos intereses, que es Audasa, que es la que se beneficia o no se beneficia del incremento o no de tráfico en la autopista. Claro. Cuanto más tráfico en la autopista, más va a recibir la empresa concesionaria. Fomento de Construccións e Contratas, que desde Holanda pues terán algo que decir tamén ahora para facer as pistas. Y Ferrovial, que se acaba de ir también. Ferrovial, Fomento de aquí. Fomento de momento no se ha ido al extranjero. No lo fomentes que se nos largan. Yo he visto que ya hay 4 ya, Otra 4. ¿Cómo ves o tema? Que nos quedan 5 minutiños. Vale. Jota, ¿cómo ves o tema? A ver, más allá de toda esta explicación que os he dado, este rollo así un poco de viales. No, muy interesante. Lo dejo así para próximas ediciones. Yo creo que la gente tiene que saber un poquito que este tipo de planificación que se está haciendo, porque no solo son los 2 vecinos a los que le van a tirar la casa por el día 18, sino que va a haber una afección mayor, ¿vale? Que puede afectar a mucha más gente. Incluso dentro de esa tramitación del vial 18, que afectaba solo a 2 vecinos, durante la tramitación y el periodo de exposición pública y bueno, los trámites habituales legales que se hacen, se han hecho cambios
motivados quizás por presiones de afectados y gente como nosotros que estamos enseñando cosas, se han hecho cambios que afectan a esa supuesta exposición pública, que hacen que lo que está expuesto públicamente ni siquiera sea lo real. Con lo cual, a día de hoy hay gente que piensa que el Vial 18 afecta de una manera, pero afecta de otra. ¿Por qué? No va a ser así realmente. No. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, el Ayuntamiento de Culleredo, en el año 2019, de alguna manera decía que estaba a favor de los vecinos y que iba a tratar de que hubiese menos afección, pero con un acceso al expediente, que lo puede hacer cualquier ciudadano, que lo solicite y que espere a que le den el acceso. Pues ves que 2 años después de la exposición pública, el Ayuntamiento de Culleredo y su alcalde se reunían con Audasa y con los técnicos de la demarcación de carreteras de Coruña para decidir aceptar ese Vial 18, que decía inicialmente que no lo aceptaba, a cambio de que le hicieran otra carretera paralela al Vial 18 de servicio a los vecinos, que implica que otro carril, más expropiaciones y más gente que no sepa que le va. Van 3 administraciones también. Los intereses locales. Exactamente. Entonces, y luego, la persona que tenga justo la casa, lo del vial, para ir más cerca, que no tener que preocuparse. No, claro, es que hoy en día hay expropiados que piensan que el Vial 18 no pasa por su finca, pero si se hace un nuevo carril, el que ha pedido su propio alcalde, o una nueva carretera que ha pedido el alcalde, pues lo más probable es que esté afectado por ese nuevo alcalde y no lo sepa. Seguro que luego pedirán un carril bici autopistero, también con peaje. Bueno, yo sobre todo esto están las imágenes y bueno, también está la imagen que se ve ahí Palavea con un atasco enorme. Es un poco para hacer ver que ese Vial 18, en ese punto tan cercano a la ciudad, no va a quitar tráfico de Alfonso Molina. Vale. ¿Por qué? Porque nadie que venga por la autopista y quiera ir a Arteixo va a llegar a Palavea, subir a la Zapateira y bajar hacia otro lado para ir hacia Marina da Cite o para ir hacia Arteixo. ¿Por qué? Porque está ya en la Alfonso Molina. Entonces, el tráfico lo que hay que hacer es sacarlo antes, ¿no? Claro, que no tenga que llegar tan cerca de la ciudad. Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias. Me quedan cosas muy claritas, oye, porque esto ha sido muy interesante. Ha sido muy cortito, claro, pero yo espero un poco llamar la atención. Claro, ha quedado, a mí llamó mi atención que tenemos que hablar de esto con posterioridad. Hay un punto interesante que es, no todo tiene que ser como nos lo plantean de primeras. Vale. Pues eso es una buena reflexión. No todo tiene que ser, nos lo plantean de primeras y ya tenemos que aceptarlo. Y estamos muy acostumbrados que a primera imagen que estemos atentos, que vemos que evolucionan las cosas. Y aquí estamos muy acostumbrados, los gallegos y los coruñeses en especial, a no protestar por nada, a no informarnos por nada, a no ser que te toquen tu terruño. Interesarse, claro. sí. Tu terruño. Después choramos. Claro. Después choramos. Exactamente. Acordámonos de Santa Rita cando troa. José Ángel, ingeniero de obra civil, moitísimas gracias, un placer, que nos volveremos a ver e a escoitar. Yo aquí encantado de hablar de mi libro. Fantástico. Vamos a seguir, así que ¿Qué te parece si yo salgo un momentito? Vale. Y me voy a entrevistar Pues por allá. Tira por ahí. Que te pide, vampiro. Coge el equipo y arranca, que ahora vamos a ver qué pasa en la unidad móvil que tenemos por ahí montada, con Cami y su equipo, que nos van a contar un poquito lo que hay por la feria. Nos vemos en lo que nos cuenta Cami ya.